Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. En Bonita Radio en todas sus plataformas digitales, pero también en las estaciones que se reúnen a través de la red informativa, que le da información a nuestro país, nuestros radioescuchas tradicionales, a través de Radio Cumbre, de Radio Éxitos, de Utuado, todo el centro del país y también llegando desde el este, pasando por el noreste, noroeste de Puerto Rico hasta llegar a Aguadilla, Moca y Mayagüez. Gracias por estar y los convidamos a que vayan a bonitasradio.net, que allí ustedes pueden donar y pueden compartir lo que puedan con nuestro proyecto, valga la redundancia, a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. Y a esa misma fundación pueden dirigir cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Compartan todos nuestros contenidos. Envíenselo a todo el que pueda a través de todas las plataformas digitales. Vayan a Spotify, iVoox y iTunes y allí están todos nuestros podcasts. Y como siempre, nuestros auspiciadores están hasta el momento Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Hoy tenemos un día intenso, jueves, casi a punto de irnos y el tanto da la gota en la piedra hasta que hace un boquete. Ayer nos enteramos por uno de esos personajes del entretenimiento que colocó la demanda de divorcio que le presentó Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, a su esposa, Catherine Alfonso Urbina. Ayer mismo iniciamos una búsqueda de información sobre la que hasta ahora para mí no tenía rostro, que es la esposa de Tomás Rivera Chats, que se ha mantenido bastante al margen de la vida pública, aun cuando es una persona que favorece, como es de esperarse, la estadidad para Puerto Rico a través del Partido Nuevo Progresista, y que no tenía rostro público y parecería que una relación muy discreta públicamente con el tan público Tomás Rivera Chats, expresidente del Senado, y que ayer, cuando sale a relucir que lo que le está pasando a Tomás Rivera Chats por lo que pidió un mes de vacaciones a el esfuerzo del Capitolio como portavoz de la minoría, es precisamente que le radicó una demanda a esta mujer que yo creo que llevan por lo menos 35 años de casados, a juzgar por las imágenes que tan reciente como el verano del 2020, Catherine Alfonso Urbina colocó en las redes sociales, que son todas las fotos de la boda de ambos. La única vez, las dos ocasiones en que se conoció públicamente quién era Catherine Urbina Alfonso, no habían imágenes públicas. Y salió a relucir allá para el 2014-2016 que hubo manifestaciones de parte de colegas periodistas con información que advinieron en conocimiento de que Tomás Rivera Chats tenía una hija de por lo menos en aquel momento de 15 años, que había sido concebida fuera de matrimonio y que lo importante, según aquella nota que el colega periodista Oscar Serrano habría colocado en el proyecto que inició en un momento y que ya no es ni de él ni de la colega periodista Omaya Sosa Pascual Noticel, porque Tomás Rivera Chats habría tenido una intervención puntual como presidente del Senado de Luis Fortuño, de la administración Fortuño, en contra de los matrimonios igualitarios. Y se desató toda una información pública de la hipocresía que podía suponer las posturas de Tomás Rivera Chats hablando de moralidad, cuando él tenía una relación con otra persona con la quien tuvo una hija, y ahí está.
Sabemos que después hemos tenido que hablar de esa persona porque esa persona hoy ostenta la administración, dirige la administración de terrenos de Puerto Rico. Su hermana es jueza después de haber sido una ayudante de Tomás Rivera Chats en el Senado, etcétera, etcétera. Pero Catherine Alfonso Urbina no habría salido en la vida pública hasta hoy. Y me parece que lo más que llama la atención de todo este asunto es que Tomás Rivera Chats estuvo todo este tiempo sin traer a la vida pública a una persona que después le habría radicado una demanda el 3 de febrero por ruptura irreparable. Eso quiere decir que no se habían podido poner de acuerdo las partes para traer un caso, una causal por consentimiento mutuo. ¿Quién es el esposo, quién es el abogado de Tomás Rivera Chats en este asunto? Nada más y nada menos que Héctor Martínez, a quien la historia de la política puertorriqueña lo ubica como uno de los primeros fantasmas del ex legislador convicto Freddy Valentín del Partido Nuevo Progresista, quien más tarde fuera acusado y más tarde absuelto por cargos de corrupción por el Tribunal Apelativo en Boston. Y cuando ayer tratamos de colocar el rostro de esta persona que compartió toda esa vida con Tomás Rivera Chats, nos damos cuenta que ayer mismo cambiaron la causal a consentimiento mutuo. Esto era lo que estaba tratando de evitar Tomás Rivera Chats, que saliera público cuando le dijo a José Luis Dalmau que necesitaba un mes de vacaciones por asuntos personales. Llama la atención que las fotos de esta boda, que tiene que haber ocurrido para allá para los años 80 o principios de los 90, y yo creo más bien que a los 80, jugar por la juventud de ambos, hayan sido colocadas en verano del 2020. Que en ese perfil de esta mujer en su Facebook no hay nada más que una sola foto con Tomás Rivera Chats como lo conocemos hoy. Una sola foto. Todo lo demás es bien político. Participación de ella, que aparentemente es una persona que es maestra del sistema público en Puerto Rico. Y siempre sola. Siempre, en todas las imágenes. Yo creo que lo más importante de haber descubierto por qué Tomás Rivera Chats se fue de vacaciones es que puede ser que haya tenido un divorcio en principio contencioso, pero donde debe haber más contención en este divorcio es en la división de bienes gananciales. Porque es así que no se la despinta a nadie si es que tienen todo bajo el estricto Estado de Derecho de la Sociedad de Bienes Gananciales. Ponlo en la nevera. Por ahí es que se puede empezar a romper el poder de Tomás Rivera Chats en el mundo de lo público y sobre todo en el mundo político. Por eso es que había que tomar un mes de vacaciones, porque de este enredo hay que salir. Y yo creo que él sabe, como muchos hombres y muchas mujeres saben, que por ahí es que empiezan a deteriorarse las condiciones públicas de ciertas personas que han querido siempre ostentar el poder. Desde esa imagen de duro, de hostigador, de persona que está encima de los demás, que persona que es un bully. Porque ahora le toca decirle al tribunal que se divorcia y cuánto van a separar y cuánto van a dividir de los bienes que tienen. Hay un Tomás Rivera Chats incluso cabalgando caballos de pura sangre, que es como solo se identifican en algunas áreas de estos publicaciones, de estas publicaciones en Facebook. Así que es bien interesante, y yo quería empezar por traer lo que en el contexto correcto tendríamos que decir, ponlo en la nevera. Este asunto del divorcio de Tomás Rivera Chats va a dar mucho de qué hablar. Se fueron la mitad de los caballos de paso fino y los autos antiguos de Tommy. El problema es que eso es un asunto público. Tomás Rivera Chats ha hecho público que tiene 2 propiedades múltiples. Entre el asunto de los caballos
y los vehículos antiguos. Y eso, estando casado 30, 35 años con esta persona, no dudaría que el expediente sea así de grande, estableciendo públicamente: estos son los bienes y los negocios habidos en medio de la sociedad de bienes gananciales. El poder, el dinero, el poder y la arrogancia se está diluyendo entre las manos. Y en algo tan sencillo o tan dificultuoso o tan complejo como un divorcio, desde ahí es que los hemos visto caer. Así que va a ser bien interesante. No necesariamente por lo que todos pensaban que podría caer el imperio de Tomás Rivera Chats. Parece que va a ser por un asunto personal de índole público, cuando se es una figura pública, como una sociedad de bienes gananciales que se está diluyendo y que tan recientemente como en las últimas 24 horas ha tenido que cambiar de causal. El mismo Héctor Martínez le dijo al tribunal: ahora no es ruptura irreparable, ahora es consentimiento mutuo, que está en un proceso de presentencia ante el juez José Alicea Rivera. Vamos a ver lo que ocurre. Entonces vámonos a otro tema, y quiero que sepan que a las 11:30 vamos a tener una llamada con el profesor de la Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, José González Taboada. Aquel que tan público fue cuando Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral de Puerto Rico, llamó la atención de que iba a colocar como Contralor de Puerto Rico a su ayudante entonces de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, que no había administrado ni la chequera personal, para ir a administrar la chequera del pueblo de Puerto Rico a través de la oficina del Contralor, con un nombramiento de 10 años. Ustedes recordarán que González Taboada no solamente fue a la legislatura de Puerto Rico, fue público, hizo escritos, habló sobre el nefasto nombramiento que estaba haciendo la gobernadora entonces, Wanda Vázquez Garcet, y hoy emitió un comunicado de prensa a través de la Comisión Ciudadana de la Auditoría de la Deuda sobre esa posición del gobierno de Puerto Rico en la figura del primer ejecutivo, Pedro Pierluisi, de invocar y traer un proyecto de ley para que se apruebe una auditoría de la deuda que estaría siendo realizada por la Contralora todavía hoy de Puerto Rico, a pesar de que se le venció el término el pasado mes de julio, Yasmín Valdivieso. Y una de los primeros asuntos que trae el profesor Taboada, González Taboada, contador público autorizado, catedrático hace 40 años de la Universidad de Puerto Rico, es que la propia Yasmín Valdivieso está impedida de hacer algo que anteriormente había dicho que no era necesario hacer. Y yo quiero hablar con González Taboada, para nuestro público de Bonita Radio y de la red informativa, sobre por qué este ejercicio que él cataloga como fútil también puede colocarse como un proyecto de ley que lo está trayendo el Ejecutivo como una medida populista para decir que está haciendo algo con aquello que el país reconoce, o por lo menos ventea desde hace 15 años, de que el gobierno de Puerto Rico fue negligente en el cumplimiento del deber sus diferentes funcionarios cuando emitieron deuda a sabienda de que estaban endeudando al país y provocaron una quiebra de 77 mil millones de dólares. Vamos a hablar a las 11:30 con José González Taboada sobre este asunto, porque nos parece que es súper importante que empecemos a dilucidar públicamente todo lo que también hemos traído a base de la utilización de los estados de emergencia por parte del gobernador Pierluisi, que pueden estar siendo una vez más una medida demagoga y de propaganda para complacer a ciertos sectores y dar la impresión que hace algo. Pero finalmente, mientras está diciendo que hace algo por aquí, le abre la pluma a los contratos y a los amigos del alma para que se puedan llevar
dinero del gobierno de Puerto Rico, de la chequera del pueblo de Puerto Rico, para satisfacer sus finanzas. Mientras el país sigue endeudado, mientras el país sigue teniendo salarios mínimos de 7.25 y no parecería que hay un esfuerzo legítimo de tener un proyecto que le sea favorable a la mayoría del país. Pero entre lo que viene el profesor González Taboada, hablemos de otros asuntos que tienen que ver con el COVID. Vamos a hablar del COVID porque en este momento hay una preocupación legítima y nosotros lo hemos hablado desde la semana pasada con los números que se están dando de admisión en los hospitales y que tienen que ver con las salas de intensivo. El súbito incremento, lo llama la colega Marga Pared del periódico El Nuevo Día. ¿Por qué hay preocupación? Porque hemos hablado de que aun cuando por un lado vemos que puede estar bajando la curva y aplanándose del contagio, hay unos elementos ahí que también hay que tomar en consideración si hay o no hay en este momento capacidad para seguir haciendo pruebas, que mucho se habla de que han bajado la capacidad para ello. La ocupación en las unidades de intensivos ha subido dramáticamente. Ayer estaba en un 77% las unidades de intensivo a través de todos los hospitales del país, con 497 unidades ocupadas y 151 disponibles. La ocupación de estas unidades solía oscilar entre el 55 y el 60%, así es que está sobre un 17% de lo normal, si se puede llamar normal. Entonces, ¿por qué es crítico en este momento asumir mayor responsabilidad para que no se llenen? Porque todavía no sabemos qué impacto va a tener la variante, si alguno del COVID, que ya se ha identificado, esa variante de Inglaterra, y corrijo que anteriormente había dicho cepa, no es una cepa, es una variante. Y mientras sigan bajando los casos, como dice Víctor Ramos del Colegio de Médicos, no es un asunto urgente, pero como no sabemos cómo se va a comportar esa variante, no podemos tener una crisis como la que tenemos ahora mismo, de que estamos demasiado cerca del límite de la ocupación de esas camas de unidad intensivo. Por otro lado, la ex epidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez, dijo que hasta un 70% más transmisible que la variante que hasta ahora había predominado. Esa es una de las preocupaciones de los científicos, que esta variante puede ser mucho más contagiosa. Mencionó que tal vez es producto de una variante más agresiva. Indicó que aún entre los pacientes crónicos deteriorados habría que ver si se habían contagiado con el coronavirus o habrían tenido complicaciones asociadas. Es una señal de alarma, pero ver los intensivos llenándose, tener menos disponibilidad es un reto para la infraestructura de salud. Y aquí yo voy a puntualizar lo que anteriormente hemos puntualizado con relación a lo que ha sido una crisis en el sistema de salud pública en medio de esta pandemia. Que como ustedes saben, el gobierno de Puerto Rico, a través de las reformas de salud del ex gobernador Pedro Rosselló González, el padre del que resultó renunciante Ricardo Rosselló Nevares, se acomodó una reforma que le dio la capacidad a diferentes contratistas privados de asumir el costo, muchas veces a precio de pescado abombado, de unidades médicas, de unidades de hospitales que eran del Estado, en un proyecto que resultó ser tener elementos de mucha corrupción. Y ahí está, entre otros, el expresidente Edison Mizlar Aldarondo de la Cámara de Representantes, convicto por esa situación. Y esas son las decisiones que toma un gobierno en determinado momento para satisfacer la necesidad de algunos y dejar a un lado maltrecha la salud pública de los constituyentes que alegaron iban a defender una vez llegaran al poder. Y eso hay que tenerlo y ponerlo en la nevera, porque
si bien no necesariamente se puede volver a aquel estado en que los hospitales eran dueños del pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico era dueño de los hospitales y había un sistema de salud regionalizado, lo que se conoce y se conoció en su momento como el proyecto y modelo Arbona, se destruyó no solamente por Pedro Rosselló González, los que vinieron no acomodaron ni ajustaron la realidad. Y cuando hoy usted le pregunta a una persona que ha tenido una emergencia, ¿qué hospital le resolvió? Usted está oyendo mucho más a menudo el que me resolvió fue el centro médico. Uno de los pocos, uno de los 8 hospitales públicos que quedan en Puerto Rico. Y eso hay que seguir buscando la información, contextualizando adecuadamente para poder responder qué tipo de político es el que yo quiero, el que me sigue hablando de la neoliberalización de los sistemas públicos que no le han resuelto nada al país, que ahora la medicina es mucho más costosa que en aquel momento, ahora los accesos son mínimos que en aquel momento, y con tantas necesidades de salud pública que tenemos hoy. O yo quiero uno que por lo menos piense y repiense. Ahí están una de las unidades, y si no me equivoco, es la unidad, la sala de emergencia 24 horas que tenía uno de los CDTs más importantes de Puerto Rico, que era el CDT de San José. Y si yo lo que quiero es tener un político que por lo menos pueda repensar de qué manera, si no volvemos porque ya no se puede, podemos articular un proyecto que nos dé más capacidad de acceso y dé al traste con la manera en que los hospitales se organizaron para solamente convertirse en proyectos de ganancia a costa de la salud del pueblo. Yo creo que esas son las preguntas que nos debemos hacer todos los días, y para eso necesitamos información. Por eso me parece tan importante que sigamos venteando esta información y cuestionándole a las agencias pertinentes. Y en este momento lo pertinente es irnos a una pausa a las 11:23 de la mañana de la red informativa. Cuando regresemos, continuamos, y yo creo que vamos a estar hablando ya con el profesor José González Taboada sobre auditoría pública y por qué no es una buena idea, o por qué es un ejercicio fútil, como él lo ha llamado, que el Ejecutivo cree o traiga un proyecto de ley para que sea la Contraloría de Puerto Rico la que haga esa auditoría de la deuda. Dice Carmen Mercado Rivera: ya verán que la apertura de ciertas escuelas será una bomba de tiempo. Nunca se habla de cuántas camas hay en la unidad de cuidado intensivo pediátrico para posibles casos de COVID. El gobernador no pudo contestar esa pregunta increíble e inaceptable para esta isla. A esta hora les digo que a las 7:15 de la mañana emitieron una atención editores diciendo que iba a haber una conferencia de prensa virtual del gobernador de Puerto Rico para atender el tema de la apertura de las escuelas y la orden ejecutiva de estado de emergencia. A esta hora, a las 11:24, lo próximo que sabemos es que antes de las 9 de la mañana, la misma persona, la misma oficial de prensa del gobernador emitió otra atención a editores diciendo: pospuesta la conferencia de prensa. Ya le avisamos cuándo va a ser. A esta hora, lo único que sabemos es que ha sido pospuesta, y en efecto, esa comunicación cancelándolo primero fue a las 8:47 de la mañana. 1 hora y 13 minutos antes de que se verificara el primer anuncio de que a las 10 iban a atender a los medios de comunicación de manera virtual con relación a esa conferencia de prensa, tema apertura en las escuelas, que sigue siendo la bomba de tiempo para la administración Pedro Pierluisi, que yo quisiera estar por un rotito de los espacios de la fortaleza para saber quién es el que está detrás del asunto de la apertura de las escuelas, más allá de saber que esto vendría a liberalizar todos los mecanismos de acceso a compras. Esto le daría un cheque en blanco a la directora, la jefa de compras del gobierno de Puerto Rico, Carla Mercado Rivera,
del grupo Maceira y de los Brothers, por osmosis, para comprar todo lo que hace falta para tener las escuelas al día, que ya no es el 8, que ya no es el 3. Ahora el gobernador quiere que sea el 1 de marzo. Esto es un gobierno de improvisación, dice José Rodríguez. Betsy Suárez Suárez, mira cómo están en Vieques. Así es. Saludos a Betsy Suárez Suárez, no la había visto nunca por acá. Rafael Sayas, como aquel famoso tema, los ejecutivos que interpretaba Dani Rivera. Además tiene la sartén por el mango y el mango también. Está todo el mundo por ahí, gracias a la diáspora, gracias a Irisita Delgado, porque siempre estás por ahí. Carmen Mercado, como siempre. Margarita López, es recomendable que se le pida al gobierno que produzca un plan de desarrollo económico que excluya los dineros federales, pues ese sería un verdadero desarrollo económico para Puerto Rico. Antes de ir con el profesor, ya regresamos de la pausa y estamos en Bonita Radio en todas nuestras plataformas digitales, incluida la red informativa. ¿Qué pasó por fin con la demanda de Maceira? Muchachos, yo no sé. Y M. Torres, que yo sepa, él no ha demandado, que él lo que estaba era en el pleito entre los que estaban aparentemente alambrados en el caso de Sergio George. No sé qué ha pasado con Maceira porque no, mire, no dice ni jota. Siempre te oigo calladita, saludos. Gracias, Betsy. Esa auditoría por el contador es como poner al cabro a velar las lechugas. Esa es la idea, hacer que hacen, pero tapar la verdad detrás de la deuda. Exactamente. Y en 3 minutos vamos a llamar al profesor González Taboada. Yo quiero hablar de ese desarrollo económico que habla Margarita, que no tiene nada que ver con el desarrollo económico, con los dineros federales que llegan a Puerto Rico por razón de que este país tiene una relación colonial con ese otro. Además de que nos hemos ganado, no solamente ganado, pagamos constantemente por esos dineros y esas transferencias que llegan a Puerto Rico, que no son tantas como la gente piensa, pero bueno. Aquí hubo un comentario hace por lo menos 24 horas de un millonario denominado Logan. Confieso que es la primera vez que lo veo. Logan es este joven influencer que tiene un canal de YouTube con qué sé yo cuántos millones de seguidores, que descubrió que Puerto Rico es un paraíso fiscal y que en vez de estar viviendo entre COVID, así mismo lo dijo, en Los Ángeles, California, se iba a mudar y llegó al yunque y ahí lo tienen. El muchacho parece que ya compró una propiedad en Dorado y está en Puerto Rico, y lo menos que ha dicho es que él pensaba que esto era bien tercer mundo, pero cuando vino se enamoró de la isla y aquí está. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, como dice Taller Gráfico y Garvin Sierra, es la isla de la fantasía. Los millones para los millonarios de ese país y ese 100 por 35 espectacular que tenemos aquí, y bien poco para los nativos, los puertorriqueños, los residentes de este país que hacen patria todos los días acá. Y que tanto están pendientes los que hacen patria desde cualquier parte del mundo, como es la diáspora puertorriqueña. ¿Qué genera el comentario de este joven? Que tiene que tener un ayudante, su asesor financiero, que le dijo: mijo, si tú gastas un montón de chavos aquí y lo que te habría costado 100,000 pesos al año en ganancia por ese paquete, esa inversión que tú tienes de 1.5 millones de dólares en el banco, en Puerto Rico te va a dar $600,000 en un año, si lo inviertes entre las leyes 20 y 22. Y a eso quiero ir, porque hay que ponerle rostro a la ley 20 y 22. Y la ley 20 y 22 que se aprobaron en el 2012, yéndose Luis Fortuño del poder, Luis Fortuño y Jennifer González como presidenta de la Cámara de Representantes. Vamos a ponerle rostro verdadero a esa ley que le dio la capacidad a estos millonarios de venir a decir que nosotros somos como este tercer mundo, pero que ellos aquí no gastan chavos y que los chavos le sobran más. Ahí está la tabla, y esto es una tabla de una presentación que tuvo el gobierno de Puerto Rico y su secretario del Desarrollo Económico bajo la administración Luis Fortuño, de
el 100% de exención contributiva en ganancias de capital a largo plazo que tienen esas leyes para estos millonarios. Y yo creo que es súper importante que nosotros sepamos que este fue Luis Fortuño el que le abrió la puerta a toda esta gente, y después la administración de García Padilla con esos populetes, como le llaman algunos, que eran populares pero son PNP y piensan como PNP y se quedaron pensando como PNP, entre otros el entonces secretario de Desarrollo Económico de Alejandro García Padilla, que después se convirtió en un socio de uno de los esposos de las hijas de Ferré, el propietario del Nuevo Día. Se convirtieron en los promotores de estos individuos que vinieron a Puerto Rico, entre otros los famosos Paulson, dueños de el complejo de apartamentos en Ciudadela, en Santurce. Alberto Bacó se convirtió en un Kardashian, como le llamaban los Bacodashian. Yo nunca me voy a olvidar de esa foto, yo la perdí. Pero una foto espectacular que tenía a Alberto Bacó y a su familia como unos pachás en medio de una cena donde estaban todos como... Estas son las imágenes de esas personas que piensan que la vida de los puertorriqueños es esa vida que ellos se dan. Que lo demás es como que, ay Dios. Pero ellos son como que de ese primer mundo. Esa fue la mentalidad que generó la ley 20 y 22 y ahí están. Pero lo más interesante es que hoy, y mejor dicho ayer, el líder del Senado demócrata, Charles Schumer, le dijo claramente a Jennifer González y a su gente que están hablando todo el tiempo de que la estadidad llega pronto, entre ellas a Yacira Jordán, que quiere ser congresista, quiere ser la que vaya a buscar la estadidad, a pesar de que el año pasado había dicho que no, que era el plebiscito tendrá el efecto de atrasar la estadidad, pero ahora le gusta el plebiscito y ahora, por eso es que yo digo que se le coló a Victoria Ciudadana. Charles Schumer le dijo claramente ayer, no van para ningún lado, no le voy a dar paso a ningún proyecto con relación a la estadidad. Y segundo, estoy en contra y voy a atacar las leyes 20 y 22 para que los millonarios estadounidenses dejen de estar evadiendo impuestos en Estados Unidos y llevándoselos para Puerto Rico, convirtiéndolo en un paraíso fiscal. Y eso me parece que es el golpe más duro que ha recibido Jennifer, que últimamente está con el ataque de Victoria Ciudadana de hacerse solamente mediática en las redes sociales y poder decir lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Aquí hay muchos millonarios calladitos haciéndose negocios, viviendo en una burbuja. Lo más interesante de esto es que ha tenido que decir el propio Sidre, Manolo Sidre, que está cooperando con el IRS porque le están metiendo las manos y ya identificaron, no olvidemos, que uno de los donantes del Partido Nuevo Progresista a través de sus negocios, BBDO, el socio administrador de esa corporación de contabilidad que estaba haciendo toda la reorganización contable del gobierno de Puerto Rico. El primero está acusado en el caso de Julia Kelleher y el segundo en el caso de intervenir para evadir impuestos con millonarios de la ley 20 y 22. Y a eso es lo que se va a dedicar en parte Charles Schumer, a darle el traste a esas leyes para que esos millonarios se queden allá y le paguen impuestos al gobierno de Estados Unidos. Golpe contundente a la estadity, dice Yanni Moreno. Waleska Rodríguez, eso sonó maravilloso. Primero debe ser territorio incorporado y para eso debe ser independiente, dice Betsy Suárez. Es que, les digo, esto está bien interesante. Vamos a llamar al profesor González Taboada. Aquí está el señor director dándome instrucciones porque yo me pierdo a veces si debo conectar y si conecto qué. Voy a ponerme los oídos. Pero ¿no les parece bien interesante lo que está ocurriendo mientras aquí se enfocan
en la discusión de temas que no necesariamente le van a llamar la atención a el gobierno de turno, estamos hablando de situaciones que podrían poner en precario todo lo que ocurre relacionado a el diario de nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas. Estamos ya tratando de conectar al señor contador público autorizado, José González Taboada. Está sonando el teléfono, vamos a ver si... Buenos días. Profesor González Taboada, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Estoy muy bien, Carmen Enit Acevedo les habla, le hablamos de Bonita Radio, pero también estamos en la red informativa, que son 5 estaciones de la radio tradicional de Puerto Rico. Esta entrevista va a estar escuchada entonces en alrededor de toda la isla, además de nuestras plataformas digitales y sobre todo... Deme un segundito que no? Tengo que preparar mis auriculares. No se preocupe, los auriculares puestos, estamos hablando con el CPA y profesor universitario José González Taboada. ¿Me escucha? Yo le escucho perfectamente en Puerto Rico y en el mundo, porque la diáspora puertorriqueña está conectada con nosotros para escucharlo, hablar sobre, este proyecto que el gobernador Pierluisi parecería que está tratando de establecer, que está complaciendo a un sector de la población que ha gritado desde el día 1 que se debe auditar la deuda. Usted habla de un ejercicio fútil. Vamos a empezar por ahí. ¿A qué usted se refiere cuando usted dice que este ejercicio del gobernador, trayendo un proyecto que pondría en las manos de la contralora Yasmín Valdivieso la auditoría de la deuda, es un ejercicio fútil? Bueno, el gobernador está hablando para las gradas. O sea, él durante la campaña, específicamente en uno de los debates de los candidatos, pues dijo, la deuda se va a auditar y la va a auditar el contralor. Eso le salió ahí en el debate. Uh-huh. Está hablando para las gradas porque la oficina del contralor no es una oficina preparada para llevar a cabo una auditoría integral de todo lo que tiene que ver con el desmadre que es la deuda de Puerto Rico. Uh-huh. La oficina del Contralor se dedica a hacer auditorías de cumplimiento. Pero aquí hay que ir mucho, mucho más allá que simplemente ver si se llenaron unos documentos o se consiguieron unas firmas. De eso no es que se trata. Además, le asigna $1 millón para ese trabajo. Y dice que auditen toda la deuda desde 1952 hasta el 2016. Con $1 millón, piensa él que se va a auditar esa deuda cuando la Junta le pagó 16 millones a una firma, Cobre y Kim, uh-huh, para que analizara unos cuantas emisiones de deuda e hiciera unos análisis. O sea, realmente tirar un hueso a ver si lo podemos roer, pero no demuestra un genuino interés en que se audite la deuda como la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público define lo que es una auditoría de la deuda. Yo quisiera que usted nos dijera, estableciendo la diferencia entre lo que hace la Contralora cuando audita versus lo que se está exigiendo, que tengo que decir que la exigencia fue en principio ciudadana, de grupos como los que ustedes componen, de que se audite la deuda en todas sus dimensiones y que se pueda provocar llevar a los tribunales y a los diferentes elementos de la justicia los responsables si fueron o no negligentes emitiendo deuda. Quisiera que nos estableciera en principio las diferencias que pudiéramos entender. Mira, no es solamente buscar si buscaron las 3 firmas, es mucho más allá. Sí, porque es que para empezar, la deuda debe auditarse a la inversa, no es empezar en el 1952 y terminar en el 2016. Uh-huh. Es empezar en el 2016 o 2014, porque realmente la última vez que se emitió deuda fue
en el año 2014, empezar ahí e ir hacia atrás, porque cada vez que se emitía una deuda, había una violación a la Constitución de Puerto Rico, porque esa deuda iba a violar el límite constitucional La de la famosa, deuda. la famosa emisión de deuda extraconstitucional. Perdóneme. El famoso término acogido en aquel momento de deuda extraconstitucional. Se estaba emitiendo deuda más allá de lo que autorizaba la Constitución. Sí, lo estaban haciendo. Además, hay otra cláusula que establece que la deuda se debe pagar en 30 años como máximo, Exacto. a menos que no sea para vivienda, que son 40. Uh-huh. Y de la forma en que el gobierno ha estructurado muchas de sus deudas, en los últimos 20, 30 o 40 años, terminamos pagando la deuda en 40 y 50 y más años, porque lo que hay es un continuo refinanciamiento de la deuda, lo que quiere decir que una deuda que se emite en el año 1990 y que debió saldarse no más tarde del año 2020, pues todavía a estas alturas no está salda, porque se siguió refinanciando a través de los años y entonces terminamos pagando unas cantidades obscenas de intereses y además por un tiempo larguísimo. Y todos esos factores nosotros estamos exigiendo que se analicen si se hicieron honestamente los cómputos para ver si se estaba cumpliendo con el límite de la deuda. Nosotros estamos convencidos que en muchas de esas deudas de las más recientes, ese no fue el caso. Inclusive la propia Junta de Control Fiscal ha llevado al Tribunal de Quiebra el argumento de que hay una gran parte de la deuda que es ilegal y que no debe ser pagada. Uh-huh. Y entonces todo ese análisis hay que hacerlo. La Oficina del Contralor no tiene los recursos para hacer eso y no los va a tener con $1 millón. Además, nosotros también exigimos que se estudie el impacto de la emisión de esa deuda en el pueblo de Puerto Rico. ¿Para qué se usó el dinero? ¿Qué se logró con ese dinero? Porque muchas veces la deuda que emite Puerto Rico es deuda exenta de contribuciones federales para los que compren los bonos, pero eso es deuda que se debe usar para hacer obra pública, no es para financiar el déficit del gobierno. Así que aquí hay demasiadas interrogantes que tienen que ser establecidas claramente y adjudicar responsabilidades a mucha gente, no solo dentro de Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, como es el papel que jugaron las agencias acreditadoras. Uh-huh. En decir que esos bonos se podían pagar, el papel que jugaron los que determinaron emitir esa deuda a sabiendas de que no iban a poderla pagar, esa última deuda que emitió el gobierno de García Padilla. Es increíble que usted emita una deuda hoy y ya un par de meses después esté diciendo que es impagable. Pues ¿por qué entonces emitió la deuda? Claro. No tiene sentido. Así que son muchas las irresponsabilidades que ha habido por parte de los gobiernos de ambos partidos políticos. Y nosotros queremos que esta auditoría sea de verdad integral. Y queremos ver qué se hizo con el dinero, cómo benefició ese dinero al pueblo de Puerto Rico, cuáles obras fueron financiadas, si alguna, o en qué, por ejemplo, mire, los bonos que emitió $3,000 millones el sistema de retiro, los sistemas de retiro del ELA, $3,000 millones, ¿dónde están esos? Ese dinero, ¿qué se hizo con él? Bueno, claro. No hay respuestas claras al respecto. Profesor, yo tengo una pregunta y va dirigida también, como usted establece, en efecto, García Padilla fue el último que emitió deuda en el 2014. Para en el 2016, principios del 2016, decir que la deuda era impagable. En el 2000, al final del 2011,
principios del 2012, Luis Fortuño hizo unos compromisos del Banco Gubernamental de Fomento con relación a carreteras, unos préstamos que no tenían fuente de repago y que vencían en el 2016. Esto sería también una de esas transacciones que se puede dilucidar en una auditoría responsable para identificar cuál es la responsabilidad de cada uno de los oficiales del gobierno en el momento emitiendo esas deudas impagables. Por supuesto que sí, toda deuda de bonos y pagarés, pues no solamente son los bonos que se vendieron en el mercado, sino otros pagarés, que cómo se llevó a la quiebra al Banco de Fomento, pues todas esas preguntas hay que contestarlas. El pueblo no tiene claro eso. Entonces, es importante que se sepa la verdad, y esa verdad no se va a conocer en 2 meses ni en 3 meses, así que otra razón por la que yo digo que el gobernador está hablando para las gradas es que ya pronto, en marzo, ya la jueza de quiebra va a avalar algún tipo de acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico como deudor, o digamos el pueblo de Puerto Rico como deudor, y los bonistas. Entonces ya se va a llegar a un acuerdo posiblemente dañino para Puerto Rico, como fue el acuerdo que se hizo con los bonistas de Cofina, que vamos a estar pagándole durante 40 años. Y entonces pues ya hacen de esto un ejercicio académico. Yo creo que si hubiera de verdad el deseo y la seriedad para hacer una verdadera auditoría, que sepan que, número 1, cuesta dinero, número 2, toma tiempo, y número 3, tiene que ir dirigida a adjudicar responsabilidades de personas que le fallaron al pueblo de Puerto Rico porque no hicieron su trabajo, o quién sabe si a sabiendas emitieron la deuda, bajo aquella frase puertorriqueña que dice: el que venga atrás que arree. Que arree. Pues, hay mucho de eso. Claro, y lo último, a base de lo que estamos conversando, ¿usted estaría de acuerdo con decir que el planteamiento del gobernador enviando este proyecto a la legislatura, además de ese ejercicio fútil que usted establece, es una medida populista? Bueno, lo he dicho, ¿verdad? Es hablar, hacer creer que está haciendo algo que el pueblo, que un sector del pueblo desea que se haga. Uh-huh. Entonces, pues, envía este proyecto, dice que espera que todos los legisladores le den el visto bueno, pero realmente fue el gobierno del partido del gobernador Pierluisi el que eliminó una junta que existía por ley, y que ya en el momento que eliminaron a esa junta, ya teníamos inclusive unos contratos para ir auditando varias emisiones importantes de deuda. Uh-huh. Teníamos el presupuesto, el trabajo se estaba haciendo de manera excelente. La legislatura y el gobernador eliminaron esa comisión, y entonces ahora pues viene el gobernador Pierluisi con este embeleco de que sea la oficina del Contralor, que mire, todavía ni se sabe quién va a ser el Contralor. A eso iba. Porque hay una Contralora ahora mismo, pero está ahí porque no han nombrado su sucesor o sucesora. Uh-huh. Y entonces, pensar que con $1 millón, una oficina que posiblemente, como todas las otras agencias en Puerto Rico, está corta de personal, puede llevar a cabo esa auditoría de una manera seria, de una manera abarcadora, pues es un chiste de mal gusto, para ser honrado. Es un chiste de mal gusto. Profesor, gracias por su intervención en Bonita Radio. Lo voy a estar llamando cuando se acabe este programa, porque lo quiero para las 3, porque voy a estar sustituyendo a una compañera en Radio Isla y quisiera tener esta conversación con usted para esas otras audiencias. Muchas gracias por estar conmigo aquí en Bonita Radio, y espero que tengamos muchas intervenciones, porque esto de la deuda pica y se extiende. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por escucharme, y buen día. Buen día. Escucharon al profesor José Taboada González. Este fue el catedrático universitario que compareció a las vistas públicas de
la confirmación de Osvaldo Soto García como posible Contralor de Puerto Rico, cuando Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, así lo trajo a la vida pública después de haber sido relacionista público en Añasco, convertirse en asesor de asuntos públicos del Senado de Puerto Rico bajo Tomás Rivera Chats, y más tarde Ricardo Rosselló Nevares lo atrajo después que salió renunciante y Wanda Vázquez lo llevó a la Fortaleza a ser su secretario de Asuntos Públicos y ahora está atornillado en la Junta Reglamentadora. Aquel que no había sido ni siquiera un auditor del negocio de la esquina, querían colocarlo en la oficina del Contralor como Contralor por los próximos 10 años, haciendo auditorías de cumplimiento, como bien establece la diferencia el profesor González Taboada, de la chequera del pueblo a través de todas sus manifestaciones, incluidos los municipios. Y yo creo que cuando Pierluisi, gobernador, hace envía este proyecto de ley a la legislatura alegando una auditoría de la deuda, ahí es que empieza a tomarle el pelo a aquellos que entiendan que esto es un acto de buena fe. Porque el gobernador Pierluisi es parte de la misma cofradía del Partido Nuevo Progresista que, como bien dice el profesor Taboada, eliminó una junta que se creó bajo la administración García Padilla. Interesante que, habiendo cometido lo que cometió, que emitió deuda a pesar de que sabía que no la podían pagar, también creó una ley para que esta junta existiera y de esa manera, con los diferentes elementos ciudadanos, se pudiera auditar la deuda. Nadie puede creer hoy que la intención del gobernador sea que haya un proyecto legítimo de identificar quiénes fueron los que cometieron negligencia en el cumplimiento del deber cuando emitieron deuda a sabiendas de que no se podía pagar, porque son los mismos elementos del Partido Nuevo Progresista que él no ha querido en el pasado traer a la arena del Departamento de Justicia, porque son los de él. Entonces ahora se supone que el pueblo de Puerto Rico crea que la buena fe del gobierno de Puerto Rico está en que sí quiere meterle mano al asunto de la deuda y adjudicar responsabilidades. No es lo mismo dejar de firmar un papel a hacer reuniones y establecer, vamos a emitir la deuda y el que venga atrás que arree, porque la última la paga el diablo. Porque ese ejercicio es un ejercicio negligente en el cumplimiento del deber. Y eso es un delito bajo el Estado de Derecho de Puerto Rico. Esta conversación con el CPA catedrático universitario González Taboada la voy a continuar a las 3 de la tarde, cuando voy a sustituir a la colega periodista Damaris Suárez en su programa de Radio Isla 1320. Váyanse allá a las 3 de la tarde, a las 5 regreso acá en Qué Palo es Noticia con el compañero Manuel Ernesto Rivera. Pero yo creo que lo más importante que tenemos que hacer hoy es seguirle la pista a todas estas historias que hemos delineado y ponlo en la nevera. Ubica las fotos, ubica los titulares. No te olvides que es Bonita Radio quien siempre te activa y te promueve la idea de que sea el periodismo el que te hable y el que te traiga información contextualizada y haga los análisis pertinentes desde esa misma posición de que el periodismo nos pertenece a todos y debemos tener la información más actualizada, más contextualizada, más veraz para asumir responsabilidad en esta alegada sociedad democrática. Nos vemos más tarde a las 5 de la tarde, pero a las 3 voy a estar en Radio Isla 1320 desde este mismo estudio. Tengo hoy algunas entrevistas que vamos a producir hoy para reproducir el próximo sábado. Vamos a seguir hablando con las diferentes escuelas de derecho en Puerto Rico, cuál es el reto mayor que enfrenta las escuelas de derecho y la profesión legal en el siglo XXI. No se olviden, vayan a bonitasradio.net, allí pueden compartir y
Pueden también aportar a nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito. Pueden hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil, y también pueden enviar cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerde que estamos en iVoox, iTunes y Spotify tipo podcast, que pueden compartir todos nuestros productos desde allí, Instagram y Twitter, y también pueden ir a YouTube y nuestro canal. Están todos los programas, pero sobre todo hacemos una premiere después que salimos del programa, allá también. ¿Tenemos que entrar a Bonita Radio? No, pueden entrar a Radio Isla 1320, y voy a estar allí desde la aplicación de ellos móvil, aquí también en la computadora, y en la radio tradicional en esa frecuencia del 1320. Buen provecho. Gracias a David Esperón por estar con nosotros a esta hora, a la red informativa, a los amigos del centro oeste, este de Puerto Rico, gracias. Y estén pendientes a Bonita Radio. Hasta ahorita.